un día precioso, un día muy especial como todos los domingos. Nuestros niños ya están saliendo a sus lugares, van con sus respectivas maestras, así es que ellos van allí para que se les enseñe desde temprana edad la palabra del Señor. Quiero, antes de predicar esta tarde, primero darle gracias al Señor porque pues mi garganta ya está mejor. Pasé una semana bien difícil, pero el Señor ha sido bueno y el Señor sabe por qué. De domingo me enfermo en la semana, pero el domingo estoy bien. Eso es lo que está pasando ahora. Entonces ya notan que mi garganta está mejor y estoy feliz de poder estar predicando la palabra del Señor, lo que me gusta tanto hacer. Y quería también decir que doy gracias al Señor por el domingo pasado, por la experiencia que tuvimos de la evangelización. La verdad es que fue un reto extraordinario. Yo no sé si el número no es exacto, me corrigen por ahí, pero creo que tuvimos entre unas 40 a 45 personas, hermanos, saliendo a evangelizar, a llevar un material que preparamos. La verdad, hermanos, que ha sido y fue y será una experiencia maravillosa el que podamos seguir haciendo esto. Así es que felicito a la iglesia porque respondió al llamado del Señor. El llamado del domingo es: como el Padre me envió, así os también yo os envío. Ese fue el lema, el reto que tuvimos el domingo pasado. Bueno, después de estas predicaciones voy a hacer hoy un paréntesis en la serie de mensajes que siempre me gusta traer a la iglesia, porque después que regrese, digo que regrese porque me voy a tomar unas vacaciones, voy a comenzar una serie de mensajes que creo que van a ser muy importantes para la vida de la iglesia, porque estamos estudiando en la escuela dominical el tema de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y hace tiempo yo he venido con la inquietud de traer una serie de esos 7 sermones acerca de esas 7 iglesias, pero ubicando a nuestra iglesia en cada tiempo, en esa representación de Apocalipsis. Así es que preparémonos para lo que vamos a hacer más adelante en lo que respecta a esto de los temas para la predicación. Hoy vamos a tocar un tema que aparece en Segundo de Reyes. Vaya a sus Biblias. Yo no sé si usted sabe que en la Biblia hay unos libros que se llaman Reyes, que se llaman Crónicas, que se llaman Samuel, y eso está en el Antiguo Testamento. Entonces, por favor, vaya al Antiguo Testamento y por allá, muy cerca de las Crónicas, perdón, vamos a encontrar en el capítulo 2 de Reyes una historia por demás interesante. Repito, Reyes capítulo 2, Segundo de Reyes, sí, gracias. Segundo de Reyes, capítulo 2, los versículos 1 en adelante. Vamos a estar de pie para leer esta palabra del Señor. El mensaje de hoy se titula La perseverancia que logra la bendición. Escúchelo y repítelo conmigo. La perseverancia que logra la bendición. En otras palabras, no hay bendición si no hay perseverancia. Para usted que quizás llegó a este lugar con unas expectativas en su corazón, siento que este mensaje le va a ser de mucha bendición. Sígame, por favor, en esta lectura, Segundo de Reyes, capítulo 2, del 1 hasta el 15, vamos a leer. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo del Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron
y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó el agua, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado del lago, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amén. Hasta allí la lectura. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir que Él esta tarde nos hable, hermanos. Abra su corazón de tal manera que Dios le hable por esta palabra. Padre amado, gracias, muchas gracias, porque estamos aquí, Señor, tus hijos. Hemos leído una historia de tanto tiempo, una historia preciosa, una historia que nos convoca para que pensemos en el tema que nos asiste en el día de hoy. Te damos gracias porque tu palabra siempre sigue siendo viva, poderosa, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y queremos que esa palabra haga eso esta tarde en nuestras vidas, que discierna, que corte, que hable profundamente a nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que tú nos hables esta tarde. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, siéntense. Muchas gracias. Elías es el más grande profeta del Antiguo Testamento. Esto no es una simple declaración, sino una verdad que ha sido comprobada. Ninguno lo iguala a él en su estilo, su coraje, su ministerio y su final. Él apareció de repente en la época cuando Israel más necesitaba a un hombre de Dios para que demandara al rey Acab aquella vida que llevaba de idolatría junto con su esposa. Vestido con una indumentaria hecha de pelo de camello, resistente para todos los tiempos, se abre paso en la escena cuando más Israel estaba inclinado precisamente a la idolatría, sobre todo cuando Israel estaba siguiendo a los dioses de Baal, y justamente Elías va a aparecer en escena para decirle a ellos, a los dioses de Baal, que adoraban a Israel en ese tiempo y que tenía unos 400 profetas, para decirles a ellos que el Dios verdadero no era ese, el Dios Baal, sino el Dios de los cielos. Y en aquel entonces dice la Biblia que cuando él desafió a los profetas de Baal
a que clamaran a su Dios para que descendiera fuego, y entonces hizo la prueba a través de una fogata que levantó allí. Se llenaron de agua, se partieron 2 bueyes para un sacrificio, y entonces la prueba era que el Dios que respondiera con fuego, ese era el Dios entonces a quien se iba a seguir. Conocen la historia, ¿qué pasó ese día? Los 400 profetas clamaron y clamaron y clamaron a Dios, a su Dios quiero decir, Baal, y no oyó. Elías se burlaba de ellos. Al final entonces le tocó el turno al profeta, al único profeta, frente a 400 profetas, clamó a su Dios y descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, y dice que hasta las piedras fueron demolidas, porque entonces de esa manera respondió. Y ese día entonces se supo que el verdadero Dios es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Ese fue Elías, entre otras cosas. Este fue un hombre extraordinario. Ha sido el único hombre que fue alimentado por cuervos. Imagínense esa escena, a cuervos trayéndole en la mañana, en la tarde y en el mediodía y en la tarde, trayéndole el desayuno, el almuerzo y la cena. Y yo no sé si ustedes de eso que se imagina, pero por favor imagínense pensando a los cuervos trayendo allí el desayuno entre varios de ellos, y se los pusieron allí. Así actuaba Dios, y este hombre fue alimentado por los cuervos en ese entonces. ¿Qué otra cosa pasó con él? Él profetizó que no llovería por 3 años y no llovió. Después profetizó que viniera lluvia y vino lluvia. Durante el tiempo de la sequía, durante el tiempo de la gran hambruna que hubo, existía una viuda en Sarepta, y por supuesto la situación era tan grande que él llegó hasta esa viuda. Ella estaba en una situación ya para morirse, iba a cocinar lo último que tenía, un poquito de harina con aceite para su hijo. El profeta le dijo, no lo cocínalo, pero primero lo que vas a hacer me das a mí primero. Y entonces por supuesto la mujer obedeció. La historia dice que no faltó harina ni aceite durante todos esos años de hambre. Todo esto nos ilustra entonces que el Dios de Elías es un Dios poderoso. Pero además dice la Escritura que al final de los tiempos, cuando se apareció Juan el Bautista, Jesús dijo, y ese es el Elías que estaban esperando. Él es la representación. Y al final entonces tenemos la historia que nos parece aquí, que vamos a analizar. Pero por si faltara algo de Elías, hermanos, dice la Biblia que cuando Jesús se transfiguró, vinieron 2 hombres representando, uno a la ley, que era Moisés, y otro a los profetas, que era Elías. Y vinieron para consolarle, para animar a Jesús, porque se aproximaba la cruz del Calvario, y estuvieron con él allí entonces para animarlo, y entre ellos estaba, por supuesto, Elías. ¿Por qué traigo todo esto? Porque vamos a hablar de este acontecimiento que tuvo que ver con su arrebatamiento. Si usted no creía en el arrebatamiento, pues créalo. En la Biblia hay arrebatamientos previos, y este es uno de esos. La iglesia va a ser arrebatada un día, pero aquí estamos en presencia de algo que fue real y que va a ser posible, hablando en todo caso de la iglesia del Señor. El tema de hoy, la perseverancia que logra la bendición, nos habla entonces de Elías, pero Eliseo. Entonces el personaje central aquí no va a ser tanto Elías por todo lo que vamos a analizarlo, sino Eliseo por lo que él hace, por la forma como él entonces se dedica a seguir a Elías hasta obtener la bendición. Y hermanos, eso es lo que quiero que ustedes tengan en perspectiva esta tarde. La vida cristiana consiste en perseverancia. La vida cristiana consiste en darle seguimiento. La vida cristiana victoriosa es aquella que persevera hasta el final. De hecho, la Biblia nos dice que si perseveramos hasta el final seremos salvos, en el sentido de permanecer constantemente en esa dirección divina. Entonces, vamos a ver ¿en qué consiste la perseverancia que logra esa bendición? Vamos a dar definición a esto, vamos a verlo de esta manera. Como dije, yo espero en el Señor que esta tarde este mensaje pueda ayudarlo a entender aquellas cosas que no ha entendido, animarlo a aquellas cosas donde se siente desanimado, a ver en la perspectiva eterna de lo que Dios quiere hacer para su propia vida. Entonces, esa perseverancia que logra la bendición es aquella que enfrenta las pruebas. Escuche esto: enfrenta las pruebas que desaniman. Eso es lo primero que encontramos aquí.
Hay dos versículos que capturan mi atención acá. Es el versículo 2. Si usted se ubica en su Biblia, vamos a encontrar eso. El versículo 2 dice: y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Entonces aquí tenemos lo que yo llamo la prueba de la resistencia. En la vida cristiana, la prueba que nos viene es como una prueba de resistencia. Vamos a ver hasta dónde vamos a aguantar, es la idea. Hay pruebas que nos tocan muy hondamente, y ahí está entonces el Señor trabajando con nosotros. Vamos a verlo bajo esta perspectiva. Dios pudo haber tomado a Elías en el Gilgal, simplemente. Ya se le había dicho lo que iba a suceder con él, y entonces Dios pudo tomarlo allí. ¿Por qué Gilgal? El Gilgal era un lugar muy especial. Fue allí donde Israel comenzó la conquista. Allí se prepararon para entrar entonces a la tierra prometida, para comenzar allí su viaje. Sin embargo, Dios quiso someter a Eliseo a una prueba de resistencia. Se iba a afligir entonces cuando Elías le dijera que ya no lo siguiera más, que lo dejara ir solo, que lo dejara caminar solo. Un asunto distintivo de este pasaje es cuando él dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él va a decir eso varias veces, por lo menos 2 veces. Así que esta expresión, no te dejaré, nos recuerda también cuando en la Biblia encontramos a hombres que se pusieron delante de Dios y dijeron: no te dejaré hasta que me bendigas. Acordémonos del caso de Jacob, cuando luchó precisamente con el ángel del Señor. Algunos hablando de la tipificación del Cristo preencarnado. Él luchó con él en una noche, y cuando entonces el ángel quería que lo soltara, él le dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. Y el ángel le dijo: ¿cómo te llamas? Bueno, él le dijo: me llamo Engañador, porque ese es el nombre de Jacob. Y entonces le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, príncipe. Y él esa noche obtuvo esa bendición, no lo dejó. Tenemos el caso también de Ruth, la moabita. ¿Qué sucedió con ella? Noemí le dijo: vete a tu casa. Yo ya no tengo esposo para darte, vete. Y ella dijo: no te dejaré. ¿Qué sucedió entonces? Ella siguió a su suegra, en este caso, y Dios le bendijo, porque Ruth llegó a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ella tuvo la determinación entonces de decir: no te dejaré. ¿Qué pasó entonces con este caso? Pues Eliseo se empeñó en decirle a Elías: no te dejaré hasta que me bendigas. Y se mantuvo en esa dirección. Fue una prueba de resistencia, mis amados hermanos. En la vida cristiana solemos tener esos tiempos donde son tan fuertes las pruebas, y cuando estamos a punto quizás de obtener la bendición, a lo mejor cedemos, no seguimos adelante. Eso pasa muchas veces con creyentes que siguen al Señor por un tiempo, se entusiasman, pero la prueba es tan fuerte que simplemente no siguen adelante. Y entonces Dios tenía lista esa bendición para su vida y no pudieron alcanzarla simplemente porque no fueron persistentes. De allí nuestro tema que estamos estudiando en el día de hoy, la perseverancia que logra la bendición. Tenemos también aquí la prueba del carácter. Vean los versículos 3 y versículo 5. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Mira, algunas traducciones que son interesantes. Cuando él dice yo sé, la traducción literal dice: cállense, que ya no quiero escuchar más eso. Esa es la traducción exacta de este pasaje. Porque se le estaban diciendo: ¿saben que te van a quitar a tu señor? Los profetas lo sabían, Elías por supuesto sabía, y ahora se le está diciendo, dice: yo sé que me lo van a quitar, pero quiero seguir con él hasta el final, porque estoy buscando esa bendición. Hermanos, hay algo interesante en todo esto. Algunos creen que la razón por la que Elías se dirigió a todos estos lugares antes de ser tomado para irse al cielo es porque allí estaban precisamente la escuela de profetas. Y eran los profetas los que estaban muy relacionados en este caso con Eliseo, los que lo estaban poniendo a prueba para ver hasta dónde él persistía en su propósito. Por eso le dijeron esto. Esta es la pregunta: ¿sabes que hoy Jehová arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza?
Y hermano, aquí hay algo maravilloso, algo que uno dice, wow, qué cosa tan linda es la Biblia. Estos hombres sabían que Elías no iba a morir. Usted sabe que hay dos casos en la Biblia donde dos hombres fueron traspuestos, fueron arrebatados. El caso de Enoc, desde mucho anteriormente de los anteriores patriarcas, y tenemos el caso de Elías, que fueron arrebatados sin ver muerte. Y es interesante que entonces ellos sabían que Elías iba a ser arrebatado. ¿Cómo? No lo sabían, pero lo que sí estaban determinados y se lo dijeron a él es que su Señor le iba a ser quitado. Lo último que quisiéramos oír en cuanto a estos asuntos es que aquellas personas que amamos tanto, que queremos tanto, que seamos separados de ellos, y era el caso específicamente de Eliseo. Él sabía lo que iba a suceder, pero él se mantuvo allí, perseverando. Hermanos, no queremos escuchar esas voces pesimistas que dicen no lo vas a lograr, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Esas voces pesimistas no queremos escucharlas. Y fue el caso específico de allí de Eliseo. Usted tiene que prepararse porque cuando se le diga no te dejaré, es cuando va a tener la prueba mayor para ver entonces hasta dónde su carácter va a ser probado, hasta dónde su carácter va a estar allí verdaderamente agarrado del Señor para no desanimarse. Esto fue lo que le sucedió a Eliseo. Pero también entonces tenemos la prueba de la separación en sí. Vea lo que dice el versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Yo no sé si usted es de los que cuando lee la Biblia se sumerge en ella y ve cosas como estas. Hermano, estamos ante la presencia de un milagro extraordinario, algo sublime, algo que uno no puede sino imaginarse cómo fue semejante cosa, cómo sucedió aquello. Mientras iban platicando, mientras Eliseo le hablaba acerca de darle la bendición, entonces dice que de repente Elías entonces fue llevado al cielo. Y mira cómo fue llevado. Dice que eran carros de fuego, caballos de fuego, y después un torbellino vino y se los llevó. Algunos que especulan más sobre esto dicen que estos fueron platillos voladores, que fueron seres extraterrestres, que en efecto vinieron y hicieron semejante cosa. Bueno, como quiera que haya sido, porque nosotros sí creemos en los seres extraterrestres, y los seres extraterrestres son los ángeles de Dios, que vienen y van, que hacen su trabajo en la tierra. Estamos en presencia de esto. Carros de fuego, caballos de fuego, eso vino del cielo. El torbellino tuvo que ver con eso, precisamente algo que envió Dios, y así entonces él subió hasta el cielo. Ahí entonces está Eliseo viendo semejante cosa. Me imagino a Eliseo cuando los discípulos allá, después que Jesucristo resucitó, que estaba hablando con ellos y de repente dice que vino una nube y se lo llevó hasta el cielo. Así también podemos imaginarnos a Eliseo viendo semejante espectáculo. Allí está viendo que su maestro, su líder, su Señor es llevado al cielo, pero llevado vivo. Y hermano, todo esto para asegurarnos varias cosas. Primero, que el cielo es real. Esa es la primera verdad que nosotros tenemos acá. Aquellos que dicen que nosotros creemos en un cielo donde vamos a ir para siempre, que somos tontos al pensar esto, pues la Biblia dice que hubo un hombre llamado Elías que fue traspuesto al cielo en arrebatamiento aún antes que muriera, para decirnos entonces que sí va a suceder esto. ¿Qué dice la Biblia respecto al arrebatamiento de la iglesia? Pablo dice, y nosotros que estemos vivos seremos transformados, y después que los que primero resuciten en Cristo, los primeros creyentes, hablando en esos términos, nosotros entonces nos uniremos, dice, a ellos en el cielo, porque cuando Cristo venga por su iglesia, entonces se parará no en la tierra, sino en las nubes, y allí entonces los muertos en Cristo que resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados, nos uniremos a Jesucristo y subiremos para siempre para estar con el Señor en el cielo. Eso se llama arrebatamiento, y aquí tenemos el primer caso de un anticipo de lo que va a ser eso. Si no creía entonces en el arrebatamiento, si no creía en la vida del cielo, pues mira lo que dice la Escritura. Y usted y yo seremos parte de esa bendición. Hermano, si usted no se alegra por eso, yo no sé por qué más se va a alegrar. Esto es una bendición, saber lo que nos espera.
en medio de tiempos como los que vivimos, saber que vamos a ser un día arrebatado. Bendito sea el Señor por eso, amados hermanos. Gloria a Dios por eso. Tenemos que pensar entonces que Eliseo se enfrentó a esta difícil prueba, la prueba de la separación. El Señor se lo tuvo que haber dicho, se lo dijeron los profetas, él estaba consciente de eso. Y en medio de todo eso entonces reacciona, tenía que reaccionar, dijo, Padre mío, caballos, carros de fuego, caballos de fuego, ¿qué pasó aquí? Estaba confundido por lo que estaba viendo. Hermanos, amados, el separarnos de lo que más queremos no siempre es una pérdida. Vamos a ver en términos así. Eliseo sintió que su padre se había ido. Pero tenía que irse Elías para que él obtuviera la bendición. Esto es donde quiero llegar en mi predicación esta tarde. Hay asuntos, hermanos, que tenemos que enfrentarnos en la vida, como pérdidas. Y esas pérdidas que pensamos en efecto, ¿qué es eso? Una pérdida. Resulta que eso es lo que Dios quiere que suceda en tu vida para darte una bendición. Hay situaciones en nosotros que las vivimos cotidianamente, que estamos aferradas a ellas. Y eso está impidiendo la bendición del Señor. Pero cuando Dios obra en nuestras vidas, quitándonos aquello que tanto amamos, que tanto queremos, entonces cuando viene la bendición del Señor. Al principio sentiremos el efecto de la pérdida, pero luego veremos cómo Dios abre las ventanas de los cielos para bendecirnos. Cuando pensamos en este pasaje, nos encontramos que Eliseo estaba buscando una bendición, pero no cualquier bendición. Y esto me lleva a la segunda consideración. Esa perseverancia que logra la bendición es aquella que prosigue hasta llegar hasta la otra orilla. Hasta la otra orilla. ¿Dónde vemos esto? Miren el versículo 6. Vamos a ir cambiando ahí en el texto para que entendamos toda la historia. Dice el versículo 6, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Mire, yo no sé cómo definir a Eliseo en esta persistencia, pero lo que sí sé es que este hombre era un hombre que estaba seguro de lo que quería. Benditos sean los cristianos al estilo Eliseo, que no se quedan con un no, no se conforman con un no, siguen persistiendo, siguen creyendo, siguen manteniéndose firmes hasta obtener la bendición. Y aquí tenemos ese caso. Elías le dijo a Eliseo que se quedara allí, pero él no estaba satisfecho con lo que tenía. Él buscaba, escuche, una bendición mayor. Y es que Dios permite que salgamos del lugar donde estamos cómodos, algún Gilgal, por ejemplo, donde no hay que hacer muchas cosas, donde no se nos exige tanto, para que descubramos dónde está el depósito de las bendiciones. Todos tenemos en la vida un Gilgal. Allí nos queremos quedar como el profeta, con el profeta. En ese lugar hay muchas cosas que nos da gusto tener. Pero al caminar con el profeta descubrimos que lo mejor está por delante. Que más allá del Gilgal hay un Jericó. Que más allá de Jericó hay un Jordán. Y que más allá del Jordán entonces está la bendición. En ese proceso, de esa manera, es como Dios comienza a orar según este pasaje. Así que de repente entonces uno pudiera encontrar que hay caminos que se le cierran ante una crisis, pero Dios te está diciendo, Dios te está llamando para que tú te mantengas en esa dirección de Él, para que seas constante, para que no desmayes, para que sigas adelante. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de la mujer sirofenicia? Aquella mujer que vino ante el Señor clamándola porque su hija tenía un demonio, estaba poseída. Y vino ante el Señor y le dijo, Señor, ven porque mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y Jesucristo le dijo unas palabras que suenan extrañas, raras. Le dijo, no está bien darle a los hijos, hablando por ejemplo de Israel en este caso, la comida que le corresponde, o sea, darle a los hijos la comida que le corresponde a otros. Entonces esta mujer allí en esa condición, ella dijo, sí Señor, pero aún los pequeños, los perrillos, dice, ellos se alimentan de las migajas que caen de la mesa. Y esta mujer perseveró.
Y esta mujer estuvo allí, no se desanimó con las palabras del mismo Jesús que le dijo. Por supuesto, Jesús sabía lo que iba a suceder. Ese aparente desánimo era probar hasta dónde la fe de esta mujer se iba a mantener. Y hermanos, Jesús fue sorprendido por esta declaración. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Cuando Jesús escuchó aquello, entonces dice: grande es tu fe, mujer, conforme a tu fe sea hecha. Y al instante el demonio que estaba en la hija se fue. Por la fe de su madre, en este caso, por la perseverancia del cual estamos hablando. Volviendo al caso entonces de Eliseo, él se mantuvo en esa dirección. Acompañó al profeta hasta el final. Vean lo que dice el versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos lo seco. Vamos a recapitular. Comenzaron en el Gilgal. Elías le dijo: quédate aquí. Eliseo le dijo: no me quedo aquí. Fueron a Jericó y le dijo: quédate aquí. Eliseo le dijo: no me quedo aquí. Entonces llegaron al Jordán. Y allí en el Jordán entonces están allí y Elías hace este milagro que ya estaba acostumbrado a hacerlo. Tantos milagros que él hizo. Y es abrir el mar, el río en este caso. Y las aguas dice que se apartaron y ellos pasaron en seco. El texto dice que Elías y Eliseo fueron juntos a Betel, fueron juntos a Jericó y fueron juntos al Jordán. Hermanos, la única manera como lograremos la bendición es caminando junto a nuestro Elías, que en este caso es Jesucristo. Es la tipificación. Elías tipifica en ese sentido a Jesucristo. Y si no caminamos con Jesucristo, si Él no nos dirige en nuestra vida, pues no podemos obtener la bendición que estamos buscando. Elías tuvo 3 sitios para ser levantado antes de llegar al Jordán. Y entonces había aquella situación en Eliseo de que él perseverara, de que él se mantuviera entonces para lo que iba a venir después. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué le quería mostrar el Señor con todo esto? ¿Qué importancia tiene para el creyente pasar de un sitio a otro, de una experiencia a otra? ¿Qué le está mostrando el Señor al llevarlo en diferentes direcciones? Quizás usted en esta tarde está aquí y se está identificando con Eliseo, se está dando cuenta cómo Dios lo está llevando de un sitio a otro y lo está poniendo y lo va llevando y lo va llevando. Pero si usted sigue en la obediencia, si usted se mantiene firme, si usted se mantiene perseverante, siga allí porque lo mejor está por llegar. Amén. Todavía no ha terminado el Señor. Él está trabajando y eso va a venir. Pero usted tiene que mantenerse en esa perseverancia. Que descubra que es encaminando con el Señor cuando logrará la bendición mayor. Si el Señor le lleva a algún Betel, sepa que allí Él tiene la casa de pan. Si Él le lleva de allí al Jericó, sepa que Él tiene el poder para romper los muros de Jericó para que atraviese buscando esa bendición. Y por supuesto, si lo lleva al Jordán, sepa que allí se va a abrir el Jordán porque está cerca la bendición. De esa manera podemos ver esta historia. Entonces el versículo nos habla de que ellos cruzaron el Jordán. ¿Por qué Elías quiso llegar hasta el Jordán para ser traspuesto? Esa es la gran pregunta. Otra vez, ¿por qué no fue traspuesto en todos estos lugares? ¿Por qué no fue arrebatado? Porque todo esto fue plan divino, plan del Señor. Eliseo iba a ser el sucesor de Elías y él tenía que saber, entonces, pasar por este proceso para ver si en verdad era el profeta de Dios. Y hermanos, esto es maravilloso, porque cuando Dios te lleva a través de los procesos en la vida, de pruebas, de circunstancias difíciles, te está preparando para algo mayor todavía. Si esa es tu realidad en esta tarde, entonces mantente allí. Y que una vez que abra el Jordán de nuestros impedimentos, tenemos el camino abierto para las bendiciones que nos aguardan. No se quede en el Gilgal. La meta debe ser cruzar el Jordán. El creyente no debe quedarse toda la vida en el mismo lugar. Escuche esto. Hay creyentes que en efecto hace 30, 40 años o menos años están en el mismo lugar. Están en el Gilgal. No han salido de allí. No han crecido. No se han desarrollado porque se conformaron con esto. Pero el llamamiento del Señor es que salgamos de allí. Tomemos el riesgo de ir más allá
de donde estamos. Caminemos hacia una bendición más grande. Crucemos el Jordán, pero tomado de nuestro Elías. Caminemos juntos. Dice que iban juntos, cruzando allí. Uno puede imaginarse la escena a un Eliseo caminando, así como el pueblo de Israel caminó en medio del mar rojo que se abrió. Y ahora ellos van caminando en medio de ese río tan caudaloso, se ha abierto, van caminando los dos. Y uno puede imaginarse, Eliseo, ¿qué va a pasar entonces ahora? ¿Qué va a suceder ahora? Él sabía que su maestro le iba a ser quitado, pero él va caminando, van juntos en esa dirección. Y esto me lleva entonces a mi consideración final. La perseverancia que logra la bendición, hermanos, es aquella que alcanza, que no se detiene hasta alcanzar, escuche, la doble bendición. Porque ni siquiera es una bendición, es la doble bendición. ¿Dónde encontramos esto? Vayan al versículo 9. Dice el versículo 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y escuche lo que le dijo Eliseo. Eliseo como que no quería nada, ¿verdad? Dice, te ruego solamente que me des una doble porción de tu espíritu sobre mí. Solamente quiero eso. ¡Qué osado! Pero hermano, esto es un cristiano que debe ser así, osado. Que no se conforma con una bendición menor, que quiere algo más allá. ¿Por qué? Porque no para gastar en sus deleites, pero para pensar en la obra que el Señor va a hacer a través de él. La verdad de nuestras oraciones, hermanos, es que se reducen siempre a lo mismo. Muchas de ellas no tienen la osadía de pedir al Señor cosas extraordinarias. Oramos solamente conforme a lo que está allí, pero no vamos más allá. Las oraciones nuestras tienen que ser osadas. Tienen que pedir cosas a Dios, cosas grandes a Dios, cosas que no hemos visto todavía. Tenemos que hacerlas. Así como Eliseo le pidió entonces a su maestro que le diera una doble porción de lo que le era. Sus actos, y vamos a ver esto que en este caso no iba a llegar a ese momento para conformarse con lo que siempre tuvo. No se nos dice qué pasó con Eliseo antes de esto. No se nos dice acerca de su historia, no se nos habla mucho. Pero de una cosa estamos seguros. Cuando él le dijo, pide lo que quiere que hagas por ti, entonces lo que estaba diciéndole le estaba poniendo como un cheque en blanco. Ponle tú la cantidad. Pide lo que quiera que haga por ti. Por supuesto, Elías reaccionó y dijo, cosa difícil has pedido. Que recibas de mí la doble bendición no es cosa fácil. Pero le dio una condición. Bueno, si me ves hasta el final, entonces a lo mejor la vas a recibir. Vamos a ver entonces qué pasó. Hasta dónde recibió esa bendición. Eliseo quiso ser heredero de aquel carácter. Aquí hay algo que debe decirse. Las cosas grandes que le debemos pedir al Señor no deben ser para gastar, como dije, nuestros deleites. Antes que usted le pida al Señor un tremendo carro, pídale al Señor un tremendo carácter. Porque si usted tiene un gran carácter, entonces usted tendrá las demás cosas. A veces queremos nosotros pedirle al Señor cualquier cantidad de cosas materiales, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Nos olvidamos de nuestra condición espiritual. Y cuando Dios nos da y nos ayuda en nuestra vida espiritual, entonces estamos en capacidad de pedir las demás cosas. No dice la Biblia, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces hay que esperar, siguiendo esta idea, la idea de Elías, de Eliseo y de Elías, hay que esperar por el manto de Elías. Vean el versículo 12. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Ahora, escuche esto, porque aquí hay cosas maravillosas que vamos a comenzar a verlas. Mientras Eliseo se acercaba al momento de la separación, estaría pensando, ¿con qué cosa me voy a quedar de Elías? Bueno, la verdad que el vestido de Elías, vamos a verlo entre nosotros, entre nos, no era un vestido tan diríamos, de reyes, de lujo, porque se vestía con un cuero de pelo de camello, dice. Tenía un traje, por supuesto, para toda la vida, para todas las estaciones. Y entonces Eliseo dijo, bueno, con algo me voy a quedar. Cayó su ropa y dice que la rompió.
Pero luego va a aparecer algo interesante y es el manto de Elías. Ese manto, vamos a verlo desde el punto de vista de la cosa más grande que al fin y al cabo Eliseo buscaba. Porque detrás de ese manto se escondían las grandes bendiciones que Dios le había dado al profeta Elías, por el cual él había hecho tantos milagros. El manto de Elías representa la autoridad de la palabra. Yo me imagino que es como aquella Biblia vieja que alguien le va a entregar a un hijo o a una hija. Y en esa Biblia vieja le está diciendo, hija o hijo, te estoy dejando lo mejor que tengo. No te dejo otra cosa. No te dejo mis bienes materiales, porque al fin y al cabo se le acaba. Pero te dejo esa Biblia vieja que simboliza el manto. Esa Biblia simboliza la autoridad. Esa Biblia sí representa las promesas. Esa Biblia nos transmite el poder para desarrollar grandes cosas para el Señor. La palabra de Dios espera ser usada para tocar las aguas de algún Jordán que nos imposibilita en la vida seguir adelante. Y es a través de esa palabra y sus promesas cuando entonces al tocar ese Jordán de los impedimentos vamos a ver entonces cómo se abre. ¿Cómo se abre? Y eso es lo que nos va a mostrar el versículo 14 de este pasaje. Mira lo que dice el versículo 14. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, esta pregunta es maravillosa, ¿dónde está el Dios de Elías? Es como querer decir, voy a ver si es verdad lo que se dice de ti, lo que sabíamos de ti. Y le dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó entonces las aguas. Y cuando golpeó las aguas, se abrió también el Jordán. Y en ese momento Eliseo, recibió la doble porción del espíritu de Elías. En la perseverancia que él tuvo, en la constancia que él tuvo, entonces llegó hasta este momento. La pregunta que hizo, entonces determinó el tipo de Dios que era. ¿Quién era el Dios de Elías entonces? El Dios de Elías es aquel que detuvo la lluvia por 3 años. El Dios de Elías es aquel que resucitó a un hijo de una viuda antes que Cristo resucitara a los muertos. El Dios de Elías es aquel que profetizó grandes cosas para su tiempo y sucedieron. Que le profetizó al rey acá, por ejemplo, sucedieron. El rey de Elías, en la montaña del monte de Carmelo, se enfrentó a 400 hombres, adoradores de Baal, y él solo los mató, los degolló en un río. Y allí entonces, cuando Eliseo pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? Allí se le aparece. En ese milagro de abrir el Jordán está el Dios de Elías. Está la bendición, la perseverancia. Llega entonces hasta este momento. Si usted cree en el Dios de Elías, debe saber que Él es un Dios extraordinario. Si usted cree en el Dios de Elías, debe saber que Él es capaz de abrir ese río Jordán que impide muchas cosas en su vida. Él es el mismo Dios de ayer, lo es hoy, lo será mañana, y Él está dispuesto a hacer eso en su vida. El Dios de Elías es poderoso para hacer aquellas cosas que nos parecen imposibles. Es el Dios del arrebatamiento previo. Es el Dios entonces que se manifiesta a nuestras vidas para dotarnos de una bendición mayor todavía. ¿Sabe por qué digo que es la bendición mayor? Porque Eliseo, cuando le pidió esto a Elías, en efecto, Eliseo recibió esa doble porción. Y entonces resulta que Eliseo hizo más milagros que el mismo Elías. Escuche esto, más milagros que el mismo Elías. Hermanos, hay una perseverancia que logra la bendición, pero es la que inevitablemente pasa por el crisol de la prueba y demanda una persistencia que no se aparte de lo que hasta ahora estamos buscando. Eliseo, su nombre significa Jehová es mi salvación. Y es interesante que hizo tantos milagros, que superó a su maestro, que aún hasta la hora de morir también sucedió un milagro. Interesante por allá en el segundo de Reyes 13, 20 al 21,
Dice que venían unos moabitas para enterrar a un fulano, pues que obviamente pues se había muerto. Y entonces llegaron y lanzaron el cadáver en una tumba, y resulta que era la tumba de Eliseo. Y cuando lanzaron el cadáver allí, entonces resulta que el cadáver se paró, se levantó, resucitó. Yo me imagino a aquellos moabitas cuando vieron semejante cosa, salieron corriendo porque nunca habían visto semejante cosa. Aún en la muerte, en el caso de Eliseo, fue una bendición. Hermanos amados, Eliseo perseveró hasta el final por la doble bendición. Y la única manera como tú y yo obtenemos esa bendición es a través de la perseverancia. Si tú no perseveras, olvídate de las metas, propósitos en tu vida. Dios te ha asegurado su amor, su poder y su presencia, pero te invita para que seas perseverante. No seas ese tipo de creyente que comienzas una cosa hoy y simplemente la dejas, no sigues. No puedes esperar una bendición de Dios de esa manera. Pero si tú eres ese creyente persistente al muy estilo de Eliseo, que le dice a Elías, mira, quédate aquí, entonces dígale, no me quedo aquí. Si lo pone allí, dice, no me quedo aquí. Y si lo pone en otro lugar, no me quedo aquí. ¿Por qué? Porque estoy esperando la bendición mayor. No se conforme entonces con una sola cosa en su vida. Vea que Dios tiene cosas mucho más grandes que mostrarle. Y usted debe seguir adelante caminando con el Elías de su vida. Y el Elías de nuestra vida se llama Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Nosotros encontramos en esta historia una historia que dibuja a un creyente genuino, a un creyente que es persistente. Cuando yo pienso en una historia como esto, veo a esos hombres y mujeres que despegan, literalmente despegan, del anonimato despegan. Comienzan a verse su trabajo, su dedicación en la iglesia. Comienza a verse cómo ellos se desarrollan en todas las cosas. Comienzan a utilizar sus dones espirituales. Comienzan a usar sus habilidades. Y Dios los va llevando, y los va llevando, y los va llevando, y los va subiendo, y los va subiendo. Y de repente uno se encuentra con creyentes haciendo cosas extraordinarias que jamás uno pensó que podían hacerlas. ¿Dónde estuvo el secreto? En la perseverancia. Si usted no persevera, entonces usted no puede obtener la bendición. Pero si lo hace, le aseguro que hay cosas sorprendentes que Dios le va a revelar y le va a mostrar, que usted no sabe. Como dice por allá, clama a mí, te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces, que no sabes todavía. Pues ese es el Dios de Elías. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Sabe usted que un día nos encontraremos con Elías otra vez? Yo creo que cuando Cristo venga con sus ángeles y venga con sus redimidos para tener la resurrección, va a venir Elías. Porque déjeme decirle esto, ¿no? Espero no estar especulando en mi teología. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. ¿Cómo va a pasar con Elías? No sabemos, porque él no murió. Bueno, si hablamos de la transformación, a lo mejor eso es lo que está sucediendo. Pero de alguna otra manera se va a dar ese proceso. Y lo grande va a ser entonces ver a un Elías que va a descender con su amado Jesucristo. Si Pedro, Jacobo y Juan lo vieron en la transfiguración, imagínense verlo ahora en ese descenso glorioso que vendrá con Jesucristo, con sus ángeles poderosos, y entonces unirse ¿a quién? A la iglesia, que también va a ser arrebatada y va a ser levantada para estar para siempre con el Señor. ¿No es esto maravilloso? Si usted no siente esto como una verdad tan sublime de la Biblia, tiene que moverse, tiene que golpearse, dice, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no siento esto? Porque es lo que el Señor nos está diciendo esta tarde. Hay una bendición mayor que nos espera, pero necesitamos ser perseverantes. Voy a orar al Señor por la iglesia,
El domingo pasado esta iglesia demostró que somos capaces con la ayuda del Señor de hacer cosas grandes para Él. Que somos capaces de hacer esto. Pero usted esta tarde quizás llegó a este lugar con situaciones muy particulares en su vida, cargas muy suyas, situaciones donde usted tiene una pena en su corazón por algo que le está pasando, un dolor en su corazón. Seguramente hay momentos donde dice, Señor, no aguanto más, no sigo más, no puedo seguir ya, no tengo fuerzas. Bueno, le he dicho esta tarde que la perseverancia logra la bendición. Que un hombre como Eliseo no se conformó, que su maestro le dijera, quédate aquí. Se lo dijo 3 veces. Él se conformó con cruzar el Jordán. Y fue después del cruzar el Jordán cuando Dios le dio la bendición. Entonces, ¿por qué no orar esta tarde allí en su corazón y decirle, Señor, tú conoces mi necesidad, tú conoces lo que me está pasando, tú sabes, Señor, mi estado, mi condición anímica, tú sabes, Señor, que te prometo hacer cosas como esta y después te fallo, que vuelvo a comenzar y vuelvo a caer. Señor, estoy en esa condición, ayúdame a tener el espíritu de un Eliseo, esa capacidad de perseverar hasta el final, de no rendirme, de estar allí hasta que tú me des la bendición. ¿Quiere ponerse de pie para que oremos al Señor? Y que Dios pueda, esta tarde, según lo que he hablado, bendecirte con una doble bendición. Yo no sé cuál es, no sé de qué tamaño es, no sé dónde está, pero lo que sí sé, por este ejemplo, es que si nos mantenemos perseverando, el Señor va a orar. Va a orar. Te invito para que le entregues al Señor eso que en esta tarde te impide avanzar. Entrégaselo al Señor. De corazón, entrégaselo al Señor. Eso que te impide avanzar, entrégaselo al Señor. Eso que te impide ser perseverante, entrégaselo al Señor. Eso que te ha detenido, que no has podido crecer en el Señor, entrégaselo a Él. Y dile esta tarde a Él, Señor, aquí está mi vida. Lo único que tengo y te lo he entregado es mi vida. Pero necesito, Señor, que tú me ayudes, me aumentes la fe, me hagas ser perseverante. Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú conoces mi vida, tú conoces mi condición. Yo te entrego esta tarde mi vida. Quiero orar así en su corazón. Quiero decirle al Señor, Señor, hay luchas muy grandes en mi corazón, en mi vida. Hay impedimentos, hay dudas. A veces me falta la fe. No soy tan constante. No soy perseverante. Ore al Señor allí. Y ore de esta manera. Dígale al Señor, esta tarde he oído tu palabra, amado Dios. Una palabra antigua con un mensaje moderno. Un mensaje para hoy. Señor, esta palabra me alimenta. Esta palabra me levanta. Esta palabra me sostiene. Esta palabra me inspira. Esta palabra me anima. Esta palabra la hago mía esta tarde. Quiero ser un hijo de Dios perseverante. De los primeros creyentes se dijeron, el que persevere hasta la muerte, ese será salvo. Y es aquí, Señor, una de las declaraciones más sublimes y grandes de la Biblia. Tú nos llamas para que perseveremos, para que nos mantengamos firmes, constantes, creciendo en el Señor, sabiendo que la obra en el Señor no es en vano. Padre, gracias una vez más, porque tú escuchas mi oración conforme un corazón que se quebranta, corazón que reconoce la necesidad de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, Señor, de tu cuidado.
Padre, yo me rindo a ti esta tarde. Cual Eliseo de antaño, le digo a mi Señor, no te dejaré hasta que no me bendigas. Agárrese y agarrémonos del Señor, como un Jacob que luchó contra el ángel del Señor. No te dejaré hasta que me bendigas. Como Ruth la moabita, que fue desanimada a regresar y le dijo, no te dejaré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, donde tú fueres yo iré. De esa manera le decimos también al Señor las mismas palabras, pero no te dejaré hasta que reciba la bendición. Señor, gracias una vez más porque en esta tarde tú nos has hablado por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Dios me los bendiga. Vamos a pedir que los hermanos que nos acompañen